Buenos días a todos, bienvenidos a este curso de cuidados paliativos pediátricos de ECO. Eh, Estamos aquí en esta sesión número 1 de la segunda emisión del curso en la región de Latinoamérica. Tenemos, esta maravillosa iniciativa gracias a Two World Cancer Collaboration, el proyecto ECO, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. La verdad es que el doctor Jorge Ramos ha sido un pilar maravilloso para poder también consolidar este proyecto. La iniciativa de San Jude, de Cuidados Paliativos, el Instituto Pallium con la doctora Kidman, la doctora Mercedes Bernada, que bueno, no sé si estén aquí, pero la verdad es que han sido eh, la suma de muchos esfuerzos para que el día de hoy podamos estar aquí. Eh, Me llamo Gaby, soy parte del equipo de educación de ICPCN, que es la Red Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos. Bueno, estoy aquí y bueno, les mandan muchos saludos nuestra directora ejecutiva, que es la profesora Julia Downey, y también como parte del equipo de educación Alex Daniel, de Tuber Cancer Collaboration, la doctora Espandana Rayala y Megan Dougherty y Rizwana Hussein. La verdad es que ha sido gracias a ellos que podemos estar hoy aquí. Y en el Eco Project tenemos a Jimanshi desde India. Yo les quiero platicar un poquito de ICPCN brevemente. La verdad es que alrededor del mundo tenemos más de 21 millones de niños que requieren cuidados paliativos de calidad, y estos pequeños necesitan muchas veces servicios más especializados. Queremos que los cuidados paliativos, y ese es nuestro motor para trabajar, es que todos puedan tener acceso a ellos, a estas atenciones, a estos servicios que van a mejorar la calidad de vida de sus familias, ellos que puedan tener esta parte de soporte desde todas las áreas física, emocional, social, espiritual, porque todos nuestros niños que viven con enfermedades que limitan o amenazan la vida, la verdad es que necesitan de verdad tener servicios donde pueda disminuir su sufrimiento relacionado a la enfermedad y que puedan disfrutar, que pueda ser cada día el mejor de sus días. Nosotros en ICPCN tenemos 5 ejes, que es comunicación, abogacía, investigación, educación y desarrollo estratégico. Los invitamos que entren a nuestra página, que puedan explorarla y también que puedan registrarse en nuestro sitio de educación y membresía. Es totalmente gratuito. Tenemos ahí todos nuestros webinars, nuestros cursos, los cuales les dan un certificado, y la idea es que podamos seguirnos formando. Cuidados paliativos necesita de redes, necesita de profesionales como ustedes que tengan ganas de aprender, que estemos trabajando cada día para mejorar la calidad de vida de nuestros chiquitos. Y bueno, hoy tenemos la primera sesión de esta segunda edición. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y por estarnos dando la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un facilitador de lujo, el doctor Jorge Ramos. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, es especialista en pediatría, formado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, es maestro en desarrollo humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, tiene un máster universitario de medidas de soporte y cuidados paliativos en el enfermo oncológico por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es adscrito pediatra paliativista a servicios de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente Zapopan, Jalisco. Él realiza ahí actividades asistenciales, de docencia, como adjunto en la especialidad en medicina paliativa y de dolor, que es un proyecto en categoría consolidado en el Nacional de Posgrado, en la Nacional de Posgrados, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, CONACYT, que es una de las mejores instituciones acá en México. Él ingresó al Sistema Nacional de Investigadores
desde enero del 2023. Es el coordinador de la Comisión de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, vicepresidente del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos AC y miembro de IAHPC. El doctor Jorge Ramos está convencido de que es la compasión, la empatía puesta en acción y es la que debe de buscar vías para acompañar y aliviar, encontrando en los cuidados paliativos un cauce para ser y para estar con los demás. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, por todo tu amor y bueno, adelante. La sesión es tuya. Buen día a todas, buen día a todos. Gracias, Gaby, por todo tu liderazgo, por hacer este encuentro ya en su segunda versión, en su segunda cohorte, una posibilidad para hacer redes. Los cuidados paliativos solo podemos hacerlos en equipo, hacerlos en redes. Entonces, de verdad es que feliz de poder compartir en este momento de aprender juntas, de aprender juntos sobre el cuidado paliativo pediátrico. Pedirles a todos, por favor, que entren a la sesión, se registren a través de la plataforma. Es importante que durante la presentación tengamos nuestros micrófonos apagados para permitir que en el momento de la disertación pueda escucharse claramente. El material audiovisual estará disponible tanto en la plataforma como en el chat. Si alguien hace falta de estar en el chat, por favor, con Gaby. Gracias a ICPCN, a Gaby, a la maestra Julia Downing, a Espandana Rayala, de Towards Cancer, a Sanjud, Jimena, Mike, todos los que han hecho posible esto. Hoy tenemos esta estructura para quien no ha estado en la estructura de una sesión eco. Esta sesión número 1 es de introducción a los cuidados paliativos pediátricos. Buscamos describir principios generales para aplicar a niños, niñas y adolescentes que tienen una condición grave, limitante o amenazante para la vida y los criterios para una derivación. 30 minutos serán para la sesión didáctica, tendremos 10 minutitos para preguntas y respuestas y posteriormente la presentación de caso. Hasta Costa Rica, saludo a la doctora Cintia Céspedes Hidalgo, pura vida, que Pura es vida. médico especialista en cuidados paliativos, train the trainers en el EPEC pediátrico, profesora del pregrado y posgrado en la Universidad de Ciencias Médicas. Actualmente es maestrante en cuidado paliativo en niños y adolescentes de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Es diplomada en Comunicación, Educación y Práctica de Cuidados Paliativos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ella está en uno de los equipos más maravillosos de cuidados paliativos que hay en Latinoamérica, pionero en el desarrollo, que es el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional de Niños de Seguridad Social desde hace 13 años. Bienvenida, Cintia, con la presentación, la disertación de caso. Tienes 30 minutos para ello. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes esta mañana y pues a lo que vinimos. Voy a compartirles aquí la pantalla. Un momentito aquí. Y ahí estamos. ¿Me logran ver bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por tan linda introducción. El día de hoy vamos a hablar sobre la introducción a los cuidados paliativos pediátricos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Brevemente vamos a repasarlos, reconocer de qué se ocupan los cuidados paliativos pediátricos, identificar las tareas y las intervenciones de los cuidados paliativos pediátricos, distinguir los equipos paliativos básicos de los especializados y les voy a comentar un poquitito desde nuestra experiencia en Costa Rica. Lo más importante desde el inicio debemos de recordar que los cuidados paliativos previenen, identifican y tratan. Y en nuestro caso, en la parte pediátrica, es el sufrimiento de los niños, sus familias y los equipos de atención. ¿Cuáles niños están en los servicios de cuidados paliativos pediátricos? Niños, como lo mencionaba el doctor Ramos, portadores de enfermedades crónicas, enfermedades progresivas y enfermedades avanzadas. Son adecuados los cuidados paliativos pediátricos en cualquier momento de la enfermedad, pero ojo, hay mayor beneficio si se ofrecen de manera temprana. Entre más temprana sea la referencia a nuestros servicios,
el beneficio es mayor. Perdón, que se pegó ahí un poquito. Ok, vamos a establecer las necesidades. De estas gráficas brevemente se las menciono. La gráfica A son lo que idealmente debería de estar en nuestros servicios de cuidados paliativos y cómo son las atenciones, que esa es nuestra realidad. Si ustedes ven, la mayoría de porcentaje son de enfermedades de cardiopatías, enfermedades neuromusculares, enfermedades genéticas, respiratorias y demás. El porcentaje de cáncer es el 22%. Eso es lo que en el mundo ideal deberíamos de abordar así. Pacientes, la mayoría son pacientes portadores de enfermedades crónicas complejas, no cáncer. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede a nivel mundial? La mayoría de la atención de los cuidados paliativos se va enfocado al cáncer, donde lo que más bien las estadísticas dicen, tenemos que enfocarnos en niños portadores de enfermedades crónicas complejas. Esa es como la diferencia que yo quiero que empecemos a abordar nosotros, porque generalmente nos asocian a paliativos con cáncer y en niños es este abordaje multidisciplinario de enfermedades crónicas complejas, limitantes y amenazantes para la vida. Entonces vamos a seguir estableciendo prioridades. ¿Cuáles pacientes requieren cuidados paliativos? Según la literatura dice que el 20% de la población infantil tiene una necesidad especial en salud y de un 0,1 a un 0,25% de esos niños requieren tecnología. Tecnología vamos a hablar desde una traqueostomía, una gastrostomía, un ventilador, nasocánulas, todo ese tipo de cosas, ya eso es tecnología dentro de esta descripción global. 32 de 10.000 niños viven con enfermedades que amenazan la vida y 15 de 10.000 niños viven con una enfermedad crónica compleja. Yo creo que no deja de llamar la atención la cantidad de niños que realmente requieren nuestra atención. Entonces, ¿cuándo es la intervención de cuidados paliativos? ¿Cuándo es que tenemos que nosotros hacer esa trayectoria? Como ustedes lo observan ahí en la gráfica, la que está de manera vertical, es como el estatus funcional de salud. Arriba vemos un niño completamente saludable y la muerte. Entonces, la trayectoria de la intervención de cuidados paliativos, perdón, aquí, es desde que empezamos, desde alguien completamente sano y que en este momento está asintomático, hasta alguien que viene fluctuando a lo largo de su vida y la enfermedad se va desarrollando con el tiempo y puede llegar hasta provocar la muerte. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de esa intervención? Recuerdan que al inicio yo les dije que entre más temprana sea la intervención, es mejor el desarrollo de cuidados paliativos y eso permite un acercamiento mayor, fortalece las herramientas de comunicación. Voy a dar un ejemplo con esta gráfica primero. Estamos en el hospital, se hace el diagnóstico de un niño portador de fibrosis quística y nos llaman los compañeros de neumología. En este momento, el niño está estable o está empezando con datos sugestivos de disnea. En esa intervención nos llaman para presentarnos. Simplemente ahí lo que vamos a colaborar, nos presentamos para ser colaboradores de manejo y control de síntomas. Colaboramos con la parte del afrontamiento de ese diagnóstico reciente. Colaboramos, nuevamente lo vuelvo a decir, con la comunicación de los miembros del equipo, porque no es fácil para nuestros compañeros de neumología aceptar que su niño de fibrosis quística ya empezó como un estadio de la enfermedad que va progresando. Y hacemos el abordaje a la familia por todo lo que puede generar este diagnóstico o este pronóstico de la enfermedad a esa familia. Entonces damos el acompañamiento a los hermanos, a los papás y demás. Ojo, vamos a seguir repasando, voy a ir en cada diapositiva repasando. Entonces, una oportunidad de intervención es desde el diagnóstico y la fase de una descompensación física aguda. Recuerden el ejemplo que estamos en el hospital, internados y nos mandaron a llamar para dar ese abordaje. ¿Cuándo podemos volver a intervenir o cuándo nos pueden volver a interconsultar o cuándo podemos empezar a abordar? También en esa fase de recuperación y adaptación. ¿Recuerdan la primera gráfica que les puse en el estatus funcional? Desde estamos una persona con un diagnóstico reciente y cómo se va deteriorando con el tiempo.
nos damos aquí un ejemplo, ya tuvimos la sesión, ahora estamos en la consulta externa y llegó el paciente. Este paciente que intervenimos en el hospital cuando se le dio el diagnóstico de que su enfermedad de fibrosis quística está empezando a progresar. Ahí que vamos a ver en esa consulta, si los síntomas han persistido, cómo se ha venido adaptando esa familia a esa nueva normalidad. Empezamos a abordar desde el equipo en conjunto el duelo de ese niño que previamente era sano, los compañeros de psicología y, ¿por qué no?, nosotros mismos, profesionales en la salud, médicos, empezar a trabajar con la familia ese duelo anticipatorio por el cambio en la familia y el sufrimiento del niño. Como mencionaba Gaby y como lo menciona en sus charlas hermosas el doctor Ramos, esa compasión que tenemos que tener hacia esa familia que está viviendo un duelo anticipatorio por las pérdidas, por los cambios que va presentando el niño. Y nunca podemos dejar de lado los hermanitos. Eso es muy, muy, muy importante. Viene nuestra intervención. El niño recae nuevamente en el hospital y tuvo una descompensación severa y una recuperación incierta. Entonces, nuestro abordaje ahí es muy, muy fuerte. Y ojo, yo pienso que en estas fases de descompensación severa es donde nosotros nos tenemos que unir a los equipos tratantes, recordar al equipo de neumología, me traigo el mismo ejemplo, y los acompañamos en una nueva sesión donde hacemos un control adecuado de los síntomas, asistimos en la toma de decisiones, realizamos sesiones en conjunto y reobjetivizamos los objetivos de atención. Valga la redundancia, es reobjetivizar los objetivos de atención, porque ahí reorientamos la atención hacia el confort, control adecuado de síntomas y empezamos a hablar de cómo en la gráfica del tiempo hay un deterioro. Empieza ese punto de inflexión de la enfermedad, donde nuestras intervenciones tienen que ser siempre reforzando una adecuada comunicación con el paciente, con la familia, con los tratantes y no olvidar nunca la compasión, que le voy a robar las palabras en esta charla al doctor Ramos, que él siempre nos llama a eso, una comunicación con compasión, con asertividad, hace la diferencia en nuestras intervenciones y eso es lo que hace la diferencia de la intervención de cuidados paliativos. Estas oportunidades también que a veces pasa, que nos llaman en emergencias, aquí sí voy a dar ejemplo de otros niños, para hacer la intervención cuando ya se sabía que era un niño portador de una enfermedad crónica compleja, amenazante para la vida, que tenía una cardiopatía crónica compleja, congénita, que al al sistema de salud se le olvidó y nos llaman emergencias cuando hay un deterioro inminente. Entonces ahí es cuando afrontamos nosotros, junto con el equipo tratante, ese deterioro. Y es donde hacemos nuestra intervención para tomar decisiones sobre el uso de tecnologías invasivas. Ese niño cardiópata que llegó en una descompensación severa, con una ICC severa, ya refractaria, que no está respondiendo a los diuréticos, que viene más delicado. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros ser los intercesores, por decirlo así, ante el equipo de salud y la familia sobre las tomas de decisiones en avanzadas. Y nos toca llevar a tener discusiones clínicas basadas en el conocimiento, riesgo, bienestar, basados en nuestros principios de bioética que nos enseñaron desde la facultad, pero en estos momentos es donde tenemos que ponerlos más en práctica con respeto hacia la autonomía del niño, hacia la integridad de esa familia, recordar que cada familia tiene sus propios principios y valores y nosotros no podemos llegar a imponer nuestros principios y valores. Esas decisiones tienen que ser tomadas de manera muy objetiva y vuelvo a retomar basados en nuestros principios de bioética desde la facultad. ¿Por qué? Porque en esta situación se exacerban los síntomas, aumenta el distrés de la familia, los hermanitos se ponen más angustiados porque ya sacaron a ese hermanito descompensado desde la casa, el duelo se revive nuevamente y es porque esa etapa de conciencia pronóstica a veces cuando vienen esos puntos de inflexión o de deterioro es
lo voy a decir muy a lo tico, como decimos nosotros, nos pone los pies en la tierra de decir, ok, mi hijo sí está enfermo, mi hermanito sí tiene una enfermedad, mi hermanito sí se está deteriorando. Y al mismo equipo de salud también le estamos llegando a decir, ok, su cardiopatía congénita que tuvo una sobrevida de 10 años, en este momento está en el punto de inflexión donde el deterioro nos ganó. Entonces, ¿qué hacemos también en cuidado paliativo? Nosotros intervenimos en los cuidados al final de la vida. Eso no lo realizamos solos. Obviamente, en este momento estoy hablando de manera muy macro, pero la planificación de los cuidados ante la cercanía de la muerte lleva tiempo. En toda esta trayectoria se va hablando de estos temas con compasión. Recordar que es ese hijo de esos papás, es ese hermanito, es ese nieto, es ese compañerito de la escuela o del cole el que tiene esa enfermedad. Entonces, todo con compasión. La planificación de los cuidados ante la cercanía de la muerte se hace de manera paulatina en el tiempo, no se toman decisiones a la ligera, a lo loquillo, diríamos aquí en Costa Rica, eso hay que hacerlo con compasión, esa planificación. Y ahí es donde ya hemos hablado a lo largo de la trayectoria de la enfermedad sobre las decisiones respecto a la reanimación, sobre esa adecuación del esfuerzo terapéutico que ya previamente hemos conversado, en qué momento hacemos esas intervenciones. Y nuestra intervención como paliativistas, ahí ya sí viene el manejo intensivo de síntomas. Voy a volver a retomar el caso del niñito con fibrosis quística. Ya está con datos sugestivos de disnea severa, ese distrés respiratorio severo, donde por más que hemos utilizado opioide oral para tratar ese síntoma, no podemos, ya son síntomas refractarios. Entonces ahí empezamos a poner en una balanza infusiones de morfina, infusiones de midazolam. Es el momento de hacer ya una sedación paliativa donde estamos, aumenta el distrés de la familia, entonces ahí es donde vienen las intervenciones muy agudas del trabajador social, del psicólogo, del capellán, si estamos en una, digamos, en un centro hospitalario o dependiendo en la familia también perdón, en el hogar las coordinaciones que realizamos. Entonces, el cuidado del paciente ya empieza a acercarse hacia la agonía y el control de síntomas es sumamente importante. Y recordemos que esa familia está en duelo, porque aunque el paciente no haya fallecido a lo largo de la trayectoria de la enfermedad, han venido viendo cómo se van perdiendo funciones vitales de ese paciente y se refuerza la conciencia pronóstica y diagnóstica de esa enfermedad. Traje esta también aquí porque esta es principalmente para los pacientes con enfermedades oncológicas, que muchas veces somos interconsultantes y principalmente también, como lo mencioné en las gráficas, de niños portadores de cáncer. ¿Y qué pasa cuando están en remisión y por qué los mandaron a paliativos desde el inicio del diagnóstico si este chiquito se curó y entró en remisión de la LLA? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. En ese momento nosotros somos parte del equipo y maximizamos nuestra atención en la recuperación, en la optimización de la funcionalidad. Entonces ahí hacemos referencias en conjunto o valoramos en conjunto con rehabilitación, con terapia física, fisiatría. Venimos a las consultas, venimos, digo en este momento porque me encuentro en el hospital de día, de hecho, de hematología. Venimos a dar consulta con ellos acá, cómo le ha ido, cómo están las secuelas de esa quimioterapia que recibió Cristina, cómo le va con su neuropatía periférica, el monitoreo de los efectos tardíos de esa quimio. Entonces, ojo, no pasa nada que un paciente nos entre en remisión en enfermedad oncológica. No es que somos los ángeles de la muerte y solo estamos para cuando el paciente va a fallecer. No, nosotros nos alegramos también de que nuestros niños, gracias a Dios, gracias a la vida, salen adelante y apoyamos y estamos en esas etapas también. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para trabajar en cuidados paliativos pediátricos? Primero, yo los insto a open mind de un equipo interdisciplinario.
Esto no es yo soy la doctora, él es el enfermero, él es el psicólogo, yo sé porque yo me formé, yo sé porque no. Open mind al equipo interdisciplinario. Open mind a esa humildad de aprender de la enfermera, de aprender de las intervenciones del psicólogo, del capellán, porque las intervenciones van a ser simultáneas y en esas mismas sesiones intervenimos todos y todos somos profesionales de la salud y tenemos que bajar nuestro ego porque la mayoría, si los de aquí que estamos somos médicos, sabemos que en nuestras facultades a veces como los doctores y el resto del personal de salud, nada, en cuidados paliativos se trabaja de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria, porque muchas veces la identificación de síntomas viene de la compañera de psicología que hizo la intervención con los papás y los papás empezaron a decir síntomas que a nosotros tal vez no nos comentaron. Entonces, recordar que cuidados paliativos identifica, previene y alivia el sufrimiento. Y siempre tenemos que elaborar planes. No es desde el impulso, no. Siempre nuestras intervenciones son planificadas. Hacemos planes anticipatorios porque nosotros somos conocedores de la trayectoria de esa enfermedad, de esos picos de fluctuación, de ese punto de inflexión, de esa etapa de recuperación o esa etapa donde ya el punto de inflexión nos va a llevar a la muerte. ¿Quiénes proveen los cuidados paliativos pediátricos? Generalmente la literatura y con humildad lo digo desde nuestra experiencia, hemos visto que los tres modelos de atención son sumamente necesarios en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos pueden ser dados por equipos básicos de atención primaria, por equipos intermedios o por equipos especializados en cuidados paliativos pediátricos, donde esta comunicación entre los diferentes modelos de atención es lo que va a hacer la diferencia sobre el manejo de la trayectoria de la enfermedad. Entonces, vuelvo a retomar como esta grafiquita que vimos parecida al inicio. Esto, por ejemplo, cuando se refiere a cuidados paliativos básicos o de nivel primario, cuando tenemos el diagnóstico de la enfermedad, pero en ese momento está saludable, está con control adecuado de síntomas, cuando tiene un mejor estatus de salud, cuando hay menos riesgo de sufrimiento y llegan a los cuidados paliativos pediátricos especializados cuando haya un riesgo inminente de muerte o de control de síntomas que ya no podemos manejar en nuestra comunidad. Eso, ahorita les voy a compartir un poquitito más nuestro ejemplo como en Costa Rica de cómo están hechos esos cuidados paliativos en nivel primario. Pero digamos, siempre ese enlace de los cuidados paliativos básicos a nivel primario es fundamental porque tenemos que recordar que ese niño es parte de una comunidad. Ese niño va a esa escuela, ese niño va a ese gimnasio, ese niño tiene sus primitos alrededor y su familia alrededor. Entonces, ¿quiénes forman los equipos básicos de cuidados paliativos pediátricos? ¿El médico general o de la comunidad? ¿La enfermera? ¿El psicólogo o un consejero? ¿El trabajador social? Y ojo a este punto. A mí personalmente me encanta cuando voy a visita domiciliar el agente comunitario. En estos momentos, por ejemplo, los equipos básicos de atención en Costa Rica está formado por eso, por un médico general, no, generalmente no son médicos de familia, es un médico general. Muchas veces no hay ni enfermeras como tal, son auxiliares de enfermería. A veces hay psicólogos, a veces no hay psicólogos. El trabajador social sí hay y los agentes comunitarios siempre hay. Siempre conocemos a la vecina que es metiche, por decirlo así, o a la vecina que hace la organización de las ventas de la comunidad, o a la vecina que tiene o el vecino que tiene comunicación con el ejecutivo de la municipalidad o regidores municipales. Esos son súper importantes. Esos son nuestros equipos básicos de cuidado paliativo pediátrico. Voy a dar un ejemplo. Hace poco teníamos una niña con un tumor en sistema nervioso central, un glioma de alto grado, y pues las herramientas emocionales de su mamá, era una familia monoparental, eran muy limitadas. Y los agentes comunitarios fueron los que permitieron dar el abordaje al final de la vida en el hogar, como la niña lo quería. No fue ni su propia mamá,
ni sus tías, sino que fueron los agentes comunitarios. Los vecinos se reunieron, hicieron roles de cuidado, organizaron hasta todo lo que fue el cortejo, por decirlo así, de fallecimiento de la niña. Entonces, eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que agarrarnos, tomar las herramientas de ese médico general para el acta de defunción, la enfermera, porque muchas veces desde nuestros hospitales centrales no nos podemos desplazar a hacer un acta de defunción. Desde nuestros hospitales centrales, la enfermera de acá no puede ir a hacer el cuidado de una ostomía. Entonces, esto es muy, 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 muy importante. Ahora los equipos intermedios. Esto más o menos va a ser como en los hospitales como regionales. Los hablaría así como en Costa Rica. Ahí ya nos tomamos de un médico especialista. Yo voy a seguir dando los ejemplos basados en mi país. Ese médico especialista es el pediatra del hospital regional. Ya ahí, si hay un enfermero, ya ahí, si hay farmacéuticos, porque estamos en un hospital regional, está formado lo que es el psicólogo, el trabajador social y terapia física. Entonces hacemos todas nuestras intervenciones. Vamos a dar una consulta. Nosotros generalmente en Costa Rica por lo menos tratamos de ir una vez para hacer ese acercamiento, porque muchas veces estos colegas nuestros creen que llegamos a hacer intervenciones como para identificar qué están haciendo bien o qué están haciendo mal. No, esto es más bien para unir nuestras herramientas y nuestras estrategias para dar la mejor atención en esa comunidad. Entonces hacemos coordinaciones, es hacer ese network que es lo más importante porque no somos todólogos. Yo siempre lo digo así, nosotros no podemos resolver todo, no vamos a poder estar en todas las regiones. Entonces, esa comunicación con el resto de los colegas de cuidados intermedios, de equipos intermedios, es lo que hace la diferencia. Aquí les comparto como unas fotos, esto es realmente nuestro trabajo en hospitales regionales. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es la enfermera, Chantel, una de nuestras enfermeras. Esa soy yo, que fui modelo para la colocación de catéter subcutáneo. Y este es personal de salud de un hospital en una zona que se llama Punta Arenas. Aquí está el jefe de neonatología, este es un pediatra, estas enfermeras, auxiliares de enfermería. Aquí esta es otra zona, la zona norte del país. Esta es la pediatra, la doctora Sosa. Aquí estoy yo. Ese día habíamos tenido que salir hasta en una avioneta porque la condición del niño era bastante delicada. Acá nuevamente Chantel dando como educación en otro hospital de la zona norte. Y aquí están los papás viendo nuestra valoración. Esa era yo hace muchos años atrás, más jovencita. ¿Y quiénes formamos los equipos especializados de cuidados paliativos? Lo hacen los médicos especialistas. Ya sí somos médicos formados en cuidado paliativo. Nosotros en Costa Rica sí está la formación de cuidado paliativo en términos generales. Ahorita estamos junto con nuestra jefa queriendo hacer la subespecialidad ya para pediatras que sean cuidado paliativo pediátrico, algo más específico. Ya son enfermeros especialistas en cuidados paliativos y en la parte de la atención en niños, en nuestro caso. Ya son psicólogos especialistas en cuidado paliativo, psicólogos clínicos. Está el trabajador social que pertenece a nuestro equipo. Lamentablemente ahorita, por plétora en el servicio, por ejemplo, de trabajo social, no tenemos uno específico para nuestra área, pero gracias a Dios en los otros equipos, digamos, neumología tiene su trabajador social, cardio tiene el suyo o hematonco tiene el suyo, entonces trabajan en conjunto con nosotros haciendo esos planes anticipatorios. La nutricionista, nuestra nutricionista en este caso es formada en cuidado paliativo también. La terapeuta física, aquí menciono los nombres de mis compañeras, que es Hazel. Ahora nosotros empezamos a hacer las intervenciones de terapia asistida canina dentro del hospital. Entonces, la trayectoria va más allá, son intervenciones un poco con más detalle. La terapeuta respiratoria, que esa es Gabriela Fonseca, junto con voluntarios que nos da la Fundación de Cuidado Paliativo, nos ayudan en todo ese control de síntomas de pacientes crónicos cuando están ventilados o los niñitos con encefalopatía crónica no progresiva que hacen sus neumonías a repetición. Y pues en nuestro hospital tenemos líderes espirituales, aquí siempre hay un capellán de la Iglesia Católica, pero sin embargo tenemos contactos con, por ejemplo, con pastores o también con personal de la comunidad indígena que nos
favorecen en los rituales, siempre desde el respeto, desde la compasión y desde la empatía. Que no podemos olvidar que nuestros principios y valores no son los mismos principios y valores de esa familia que está con ese niño sufriendo en este momento. Esta foto hay que actualizarla, esto es parte de nuestro equipo, ya muchos no están, otros no están, nos dimos cuenta que no tenemos una foto tan reciente, pero esto es parte, aquí les voy a mencionar, ella es nuestra jefecita, la doctora Hazel Gutiérrez, el doctor Juan Carlos Irola, que ya se pensionó, también uno de los pioneros, Marta, Sebastián, el doctor Madrigal, muchas caretas que tal vez algunos de ustedes han visto. Aquí les quiero compartir un poquitito de la distribución en Costa Rica, tal vez para que ustedes puedan tomar ideas y se les lleven a sus países y empezar a hacer ese trabajito de hormiga del network. Nuestra consulta externa es dada en un lugar que se llama el Albergue San Gabriel. Ese es un espacio físico que nos presta la Fundación de Cuidado Paliativo Pediátrico. Esa surgió a raíz de que cuando empezó el programa no había como mucho espacio físico, no había tampoco mucho conocimiento, fue una gran tarea de la doctora en la consulta. Entonces ahí se da la consulta especializada, quise mencionar fotos como más específicas, donde participa Gabriela Macís, la nutricionista, en sus procesos de educación, Hazel con la terapia física, la terapia asistida con animales y pues también, por supuesto, que nosotros damos las atenciones de personal de enfermería, de medicina, psicología, con sus intervenciones. Esto es fotos de la visita domiciliar. Esto aquí, estamos en diferentes zonas del país, en casa, donde empezamos con todos estos procesos de educación. Si ustedes recuerdan, esta foto es el mismo día de la foto que me vieron con la pediatra. Eso era un cuidado paliativo intermedio, la comunicación con la pediatra. Fuimos a la casa, determinamos, lamentablemente la mamá tenía una limitación visual bastante importante, entonces las dosis no estaban dándose de manera adecuada, no porque ella lo estuviera haciendo adrede, sino que sus limitaciones visuales no permitían. Intentamos con pictogramas, con todo, no lo logramos, entonces tuvimos que hacer la coordinación en esa visita domiciliar del traslado del niño al hospital regional, que ahí es un cuidado paliativo intermedio, recordamos como la información que les di, y en conjunto logramos estabilizar al niño para luego regresar con los cuidados paliativos de atención primaria y ahí se hizo una coordinación con el ATAP, llamamos aquí, que es el técnico de atención primaria, de realizar visita domiciliar diaria a esta familia para la administración de medicamentos en el hogar mientras la condición del paciente no lo permitía. Esto acá son fotos como un collage que hicimos de diferentes intervenciones de visita domiciliar. Pues la atención hospitalaria, esto va más allá. Aquí, esto es una foto mía en consulta externa. Esta es una niña, bueno, ya ella es una adolescente, como ven la foto, con portadora de drepanocitosis. Entonces, esta la veíamos acá junto con los compañeros de hemato-oncología, la parte de control de síntomas. Lo que yo les decía, no pasa nada si el paciente hemato-oncológico está bien. No vamos a hacer nada malo nosotros, no somos ángeles de la muerte. Entonces, ayudamos para control de síntomas y hacer como ese acercamiento. Esta princesita cuando estaba recibiendo tratamiento curativo y esta es la expresión de unos papás que su hijo, si bien es cierto, estaba falleciendo de una leucemia, pero para mí esa foto siempre la comparto porque es muy gratificante que en medio del dolor, ver esas sonrisas, eso significa que como equipo lo estábamos haciendo bien, que nuestro trabajo hizo la diferencia, que esas sonrisas en medio del dolor, del sufrimiento, donde fueron tratados con compasión, eso es muy gratificante. Quiero ya como para finalizar, dejar como esta diapositiva, es muy grandota, muy cargada, intentamos traducirla, pero no nos dio tanto tiempo, pero es del network que podemos hacer nosotros. Cuidado paliativo no es solo esto, recordar que somos una red que tenemos que trabajar en pro de nuestros niños, donde está el paciente,
su familia, la escuela, los hermanos, lo que les mencionaba ahí, está también digamos, en los trabajadores sociales, está todo el equipo de rehabilitación, está todo el equipo de soporte, de terapia física, de psicología, todo el cuidado, el team que se hizo de la coordinación. Recuerden el ejemplo de la familia, de la comunidad que yo les di, que fue esas vecinas las que organizaron todos los cuidados al final en esa familia monoparental. ¿Cómo somos nosotros también proveedores de soporte para nuestros colegas oncólogos, neumólogos, cardiólogos, neonatólogos en la toma de decisiones en avanzado y, por qué no, desde el momento de entregar como ese diagnóstico y el pronóstico? Entonces, nosotros como paliativistas somos los encargados a hacer como esta conexión, a comunicar, a unirnos de manera asertiva, con compasión, como dice el doctor Jorge, vea que le he robado hoy su frase, porque eso siempre me cala en el corazón, con compasión hacia nuestros colegas, porque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no lo suelta? No, es que también hay un vínculo terapéutico y recordar que nosotros somos los que tenemos que decir, claro, yo te entiendo que esto es muy doloroso porque este niño lo conoces desde hace tantos años, tenés ese vínculo terapéutico, pero lamentablemente los laboratorios nos dicen que va evolucionando. La clínica dice que, entonces esa compasión también y esa comunicación asertiva no es solamente, compañeros, para los pacientes y sus familias, también para el resto de los equipos tratantes. Es como lo que me interesa que se lleven acá. Y muchísimas gracias. Ahí les dejo mi contacto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No sé cómo estamos con el tiempo, doctor, también, si fui muy rápido. Maravilloso, estamos en tiempo. Sin embargo, quiero decirte que llena de profunda esperanza ver lo que puede hacer un grupo de personas cuando pone la empatía en acción. La empatía en acción que es compasión. Gracias, doctora Cintia, por mostrarnos el trabajo que su equipo, de la doctora Hazel, de todos los que colaboran, hace en Costa Rica, uno de los equipos más desarrollados en toda Latinoamérica. De verdad es que emociona mucho ver esta red, este entusiasmo, esta, esta posibilidad de intervención temprana y demás. Hay algunas preguntas que están en el chat y también tiene su manita levantada. Nos pregunta Mireya Garza, ¿cómo hace la intervención con los pacientes en enfermedad renal o enfermedad crónica? La doctora, lo conecto porque está muy relacionado con lo que pregunta la doctora Mónica Ocio. Saludos. Felicita al equipo y cómo sugiere iniciar el trabajo con los equipos tratantes de otras áreas. Ok, ¿Sí? ¿Se puede contestarnos? sí, claro. Bueno, nuestras intervenciones, como lo dice el doctor Ramos, ha sido un trabajo en equipo y de hormiga de muchos años. Cuando empezamos ahorita como con los procesos de educación, nos hemos dado a conocer como equipo en sesiones hospitalarias. Yo los insto a eso. Empezamos ese trabajo de hormiga a solicitar sesiones dentro del hospital. Por ejemplo, aquí en el Hospital de Niños hay sesiones martes y viernes. Entonces empezamos a pedir esos espacios. Y esta charla, yo no les voy a mentir que estoy compartiendo, fue una charla que se compartió también aquí dentro del hospital para empezar a mostrar cuándo es que se tiene que referir a cuidado paliativo. Entonces fue un proceso, ha sido un proceso de educación constante y esta charla la tenemos que dar a veces cada año, al inicio del año, a mitad del año o a final del año, porque van cambiando los residentes, van cambiando los médicos y ha sido un proyecto, digamos, de trabajo de hormiga, de ir viendo que las intervenciones de cuidados paliativos no es solo al final de la vida, que entre más temprano se refiera, es mejor los abordajes de intervención. Entonces yo los insto a eso, por ejemplo, en enfermedad renal, en cardiópatas, en neumópatas, eso nos abrió muchísimo digamos, como el conocimiento del resto de los colegas de que cuidado paliativo pediátrico no es solo enfocado a oncología en estadio avanzado, sino que desde el inicio. Así fue como lo hicimos. Tal vez, no sé si eso le responde a la pregunta, pero así fue como nosotros nos hemos dado a conocer. Sí, muchas gracias. Sin duda la educación, la sensibilización, la visibilización
de este colectivo y sus necesidades, poco a poco vamos caminando hacia la utopía. Patricia Calvo tiene su mano levantada. ¿De dónde eres? ¿Qué rol tienes en el equipo? Y tu pregunta, por favor. Sí, buenos días. Buenos Pues días. soy de México, de Colima, y pues toda mi vida laboral me he dedicado a cuidados paliativos, aunque soy anestesióloga. O sea, realmente en institución nunca he estado en cuidados paliativos, porque pues en el IMSS no hay esta figura, sobre todo en ciudades pequeñas. En ciudades grandes sí, por ejemplo en Guadalajara sí hay en el IMSS, me parece, pero no es como tal un puesto de cuidados paliativos o de algología. Pues la pregunta soy médico, anestesiólogo, algólogo y paliativista. La pregunta va encaminada a que, pues en la práctica privada realmente he visto muchas veces fallecer personas adultas, pero realmente nunca, creo que nunca en mi vida laboral me ha tocado con niños. Entonces, mi pregunta va encaminada a si los cuidados al término de la vida son los mismos que en los adultos. Por ejemplo, en los adultos, bueno, básicamente ya hablaron de algunos, ¿no? Control de síntomas, control de dolor, etcétera. Pero, por ejemplo, en adultos se utiliza musicoterapia, aromaterapia, obviamente el acompañamiento. Entonces, quería saber si hay algo en especial con los niños. Gracias, doctora Bueno, Patti. Adelante, Cintia. sí, para contarle, como lo pongo aquí, doctora, sí se hacen ese tipo de intervenciones, es multidisciplinario, o sea, realmente es transdisciplinario, va más allá. De hecho, se hace control de síntomas, como usted lo dice, dependiendo de la patología, pues vamos a tratar el síntoma. Se me vienen sangrados digestivos, se me vienen datos sugestivos de disnea, se viene dolor, dependiendo de la patología pueden haber convulsiones, también pues, llegamos también a realizar sedaciones paliativas en niños, al igual que se hace como en adultos, y pues obviamente las intervenciones trascienden más allá. En niños y en adultos también. Mi formación es en adultos, pero tengo ya 13 años de estar en niños, entonces me identifico como por la parte mucho pediátrica, pero por ejemplo, la parte de si quieren que lleven a los perritos, se le ponen los perritos, si quiere que estén los amiguitos del cole, planifican como esas visitas. O sea, se hace aromaterapia también, se hace musicoterapia, si están dentro del hospital, nosotros ahorita tenemos ya como permisos especiales dentro del hospital. Hace poco, gracias al gran trabajo de nuestra jefa, la doctora Gutiérrez, nos dieron autorización para hacer terapia asistida canina en el hospital. Entonces ya se interviene. Y tuvimos de hecho la experiencia en un paciente en oncología que falleció en los salones de oncología porque los recursos socioeconómicos no permitían pues su red, lamentablemente, para manejarlo en el hogar. Y tenía un perrito y nos dieron permiso para que el perrito estuviera en una cama de oncología, en aislamiento con el chiquito los últimos días. Entonces, digamos como que esas intervenciones sí trascienden más allá de la parte médica como de intervención de agujas, de este tipo de cosas, sino que es un abordaje hasta holístico, por decirlo así, lo podemos integrar perfectamente. Muchas gracias por la respuesta. Doctora Patti, Muchísimas también gracias. comentarle que una de las sesiones de este curso será sobre el final de vida de niños, niños y adolescentes en cuidados paliativos, una sesión que seguramente ampliará esto que nos dice la doctora Cintia. Bien, tengo dos preguntitas que vamos a hacer del chat que son importantes. ¿Cómo puedo identificar cuando el vínculo deja de ser sano y debes tomar medidas para el bien del paciente y el propio? Y preguntan también que una vez que ha terminado lo terminado de cuidados paliativos por el deceso del niño, ¿hasta dónde termina la intervención o hasta dónde se continúa? Y preguntan también sobre la visita domiciliar. ¿Sí? Ok, Si nos bueno, puedes responder brevemente para pasar a la discusión del caso. claro, respondiendo a la primera pregunta, recordamos que somos un equipo multidisciplinario. Entonces, las decisiones de ver si un paciente está bien cuidado con su familia
no solo la voy a determinar yo, Cintia Céspedes, como médico. Eso, por ejemplo, en nuestro país lo que hacemos, les doy también esta idea, tal vez se la pueden llevar, hacemos sesiones todos los lunes, estamos todo el equipo. Entonces, esos casos donde empezamos a ver señales de alarma de que las condiciones o los cuidados de sus papás no están como bien, empezamos a identificar, ¿verdad? Como esas señales de alarma, las discutimos en sesión, se hace la intervención de trabajo social y de acuerdo a lo que se encuentra, ahí es donde se toma la decisión de hacer los abordajes, digamos, de trasladar un niñito al hospital, de ver cómo están esos cuidados o en una consulta externa. Se identifican, digamos, todos los factores multidisciplinarios. Voy a dar un ejemplo, me voy a poner en posición de estar en una consulta externa de cuidado paliativo. Entonces preguntamos cómo está defecando, si está con dolor, cómo está el patrón del sueño, esto, lo otro.¿Cuando hacemos el examen físico, nos encontramos con un niño con lesiones de presión, en un estado de desnutrición severo, empezamos a reinterrogar a la mamá no da como respuestas adecuadas, entonces hacemos una intervención en crisis, literalmente, de trabajo social, psicología, y hacemos coordinaciones a nivel hospitalario y le decimos, mamita, tenemos que trasladar al niño al hospital por su nivel de desnutrición. Y en ese internamiento empezamos los abordajes. Es un abordaje constante y multidisciplinario. Las decisiones no las tomamos de manera unilateral. Obviamente, pues si en ese momento no estamos acompañados del resto del equipo y se pone en riesgo la vida del niño, la decisión la toma el profesional de salud que está, pero generalmente nosotros trabajamos todo como en equipo. Lo comentamos. ¿Cuál era la otra pregunta, doctor? Perdón, la segunda. Sí, sin duda era sobre la identificación del riesgo o de cuando el vínculo no es sano. Y la pregunta en concreto es sobre las visitas domiciliarias, ¿con qué frecuencia se realizan? Nosotros aquí en Costa Rica, la doctora Hazel Gutiérrez hizo una revisión extensiva, bastante, y entonces trabajamos con categorización del paciente de acuerdo a la vulnerabilidad y fragilidad clínica y pues obviamente su patología de fondo. Entonces tenemos el paciente, digamos, que es verde, amarillo, naranja y rojo. La visita domiciliar queda para ese paciente rojo que es de acuerdo a la vulnerabilidad y fragilidad clínica, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿cuáles son esos niños que están en un estadio avanzado, que su propia enfermedad no permite desplazarse ya a los centros de salud, que ya se hicieron valoraciones, también muy importante, previamente por trabajo social y por psicología, que la familia tiene las herramientas psicosociales para manejarlo en el hogar? Y de acuerdo a la necesidad del paciente, realizamos la visita domiciliar. Por ejemplo, voy a mencionar, posterior a esta charla, vamos a ir a ver a una niña en su hogar, portadora de una osteoporosis, y vamos es a controlar de síntomas posterior a un internamiento prolongado que tuvo aquí en el hospital de niños. Entonces, la condición clínica de la niña o esa red también social es la que nos indica la frecuencia. Yo luego les puedo compartir, si quieren, a través de Gaby o del doctor Ramos, la clasificación que nosotros utilizamos en Costa Rica, que tal vez les puede servir de guía para digamos, para tener como una idea del tiempo de atención, porque es de acuerdo a la fragilidad y la vulnerabilidad clínica que damos las citas o se hace la visita domiciliar. Cintia, muchas gracias por las intervenciones, por los comentarios. Seguramente abre el espacio para seguirnos formando en este curso, que recuerden es su primera sesión. Mucho éxito también en la visita domiciliaria. Pasamos ahora a discutir el caso. La presentadora es la doctora Maite Rosas, desde Chile. Ella trabaja en el Hospital de Portmont, es pediatra desde el 2017, tiene una amplia experiencia en oncología pediátrica. Desde el 2017 se desempeña en la unidad de oncología infantil del Hospital San Juan de Dios, donde en 2019 ella asumió la coordinación de cuidados paliativos pediátricos oncológicos. Y desde el 2025 está ya adscrita al Hospital de Portmont. Un saludo hasta Chile y adelante con su disertación que nos permitirá aplicar los principios en un caso clínico concreto.
Muchas gracias, doctor, por la presentación. Comparto el tiro. Ahí está, modo presentación. ¿Se ve bien? Excelente. Sí. Buenísimo. Bueno, como decía el doctor, yo soy la doctora Maite Rossi, soy pediatra. El caso que les voy a presentar es de mi antiguo hospital, que era el Hospital San Juan de Dios en Santiago, que es la capital de Chile. Y ahora estoy viviendo en el sur de Chile, donde trabajo en el Hospital Regional de Puerto Montt. Maite, un favor, te oyes un poquito lejos, no se escucha bien. ¿Te puedes acercar un poquito más, algo así? ¿Se escucha ahí mejor? Un poco mejor, sí. Un poco. ¿Ahí se escucha mejor? No. ¿Puedes seguir No. hablando para escucharte? Yo creo que ese es Ahí se escucha. Ahí ¿Se te escucha? escucho. Sí. Sí, ok. Bueno, el caso que les voy a presentar creo que ejemplifica muy bien lo que nos presentó Cintia recién entre lo diverso que son los cuidados paliativos, dependiendo del tipo de enfermedad, pero lo necesarios que son implementarlos, ojalá desde el inicio. Y que es algo, por lo menos en nuestro país, en Chile, todavía es algo que está muy en desarrollo. Si bien los cuidados paliativos oncológicos ya llevan mucho tiempo, desde principios del año 2000, que es una garantía de salud dentro del sistema de salud nuestro, los cuidados paliativos universales, recién desde hace 2 o 3 años, ya se están empezando a implementar. Bueno, el caso es, Leonardo es un pacientito de 7 años, que se diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda en 2021. Pero en el 2023 presenta una recaída testicular aislada, que fue una recaída muy precoz, lo que hizo que este pacientito fuera candidato a trasplante. Y como comorbilidades tenía sus patologías de base una esclerosis tuberosa con una epilepsia refractaria. Lo que les comentaba recién es la dificultad de este paciente y todo su abordaje que vamos a verlo más adelante. Bueno, se planificó inicialmente partir su tratamiento de la recaída de leucemia, pero si bien como era un paciente además con toda esta comorbilidad neurológica, lo que llamó la atención fue que al iniciar nuevamente el tratamiento con otras drogas, su condición neurológica se fue deteriorando de forma progresiva. Cada vez que recibía un ciclo de quimioterapia, el paciente se comprometía neurológicamente, quedaba muy dormido, no se podía alimentar, empezaba a tener crisis cada vez más frecuentes. Y por indicación del protocolo nuestro, este paciente era candidato a trasplante de médula ósea para lograr la consolidación de su tratamiento. Sin embargo, como les contaba, cada vez que recibía un ciclo de quimioterapia, este deterioro neurológico fue cada vez más progresivo, por lo que se hizo una reunión clínica y se decidió que el paciente, por esta condición, no era candidato a trasplante de médula ósea. ¿Ya? Y esto fue un punto crítico, sobre todo en la relación con la mamá, porque si bien este paciente ya era conocido por el equipo de neurología, la relación con el equipo nunca fue una buena relación. Sí, en el contexto de los cuidados oncológicos, la relación fue mucho mejor porque el equipo de cuidados paliativos con el equipo de oncología trabajan en conjunto. De hecho, el equipo de paliativos nace del cuidado oncológico. Y esto, finalmente, el paciente terminó en una encefalopatía epiléptica, en la UCI, intubado, luego hubo que traqueostomizarlo, requirió una gastrostomía que previamente no la tenía, él se lograba alimentar bien por boca, sin trastorno de deglución, y con esta epilepsia refractaria persistente. Se decidió, por lo tanto, terminó sus ciclos de quimioterapia, pero no iba a ir a trasplante de médula ósea y se inició la mantención. Sin embargo, con esta quimioterapia oral, se siguieron demostrando estas complicaciones infecciosas recurrentes porque por la inmunosupresión tenía
el paciente ya estaba colonizado por agentes infecciosos multiresistentes, lo que llevaba a que cada vez que recibía su quimioterapia oral se infectaba, había que suspender la quimioterapia para lograr subir las defensas, por lo tanto nunca logró tener una buena dosis de quimioterapia oral. Y aquí se hace nuevamente una reunión interdisciplinaria que, junto con la mamá, y se decide una adecuación del esfuerzo terapéutico y se suspende la quimioterapia oral, sabiendo que el riesgo es que la leucemia podía reaparecer. Pero finalmente, después de la última hospitalización fue de unos 10 meses aproximadamente, se logra el alta domiciliaria. Con todo el apoyo que significó un paciente con traqueostomía, gastrostomizado y con el apoyo del programa de hospitalización domiciliaria logra irse a su casa. Aquí quiero destacar el impacto de todo esto, sobre todo en el estado de la madre de nuestro paciente, porque era una mamá que era su única cuidadora, una mamá que estaba agotada emocional y físicamente. Ella dormía en el hospital, no se separaba de su hijo, tenía miedo que le fuera a pasar algo mientras estaba, por ejemplo, en cuidados intensivos. Leonardo presenta una dependencia severa en todas las actividades de su vida diaria, es completamente dependiente de su madre. La madre era vendedora de flores, por lo tanto la situación económica era muy precaria, con poca red de apoyo familiar, pero hay cosas que sí destacaban, como refería Cintia, que finalmente la red dentro de los vecinos, de la comunidad donde uno está inserto, fue algo que fue tomando mucho protagonismo a lo largo de la historia de Leonardo. Dentro de las cosas que quisiéramos destacar, fue de las barreras comunicacionales y que son muy importantes en cuidados paliativos. Y qué es lo que nosotros, como revisando el caso, fue lo que nos llevaron a entender por qué esta mamá tenía mucha dificultad con el equipo de neurología, y esta patología, que siendo una patología limitante y de riesgosa para la vida de Leonardo, si se hubiese abordado inicialmente con un apoyo de un equipo de cuidados paliativos, habría sido muy distinto, porque no se daba el espacio para que el equipo de neurología pudiera conversar con la mamá y trabajando la conciencia pronóstica de lo que significaba tener una esclerosis tuberosa, que si bien la mamá se enfocaba mucho, decía, Leonardo antes estaba bien, ahora ya no está en esta condición, yo quiero que vuelva a estar como antes, pero por eso decíamos que era importante trabajar la conciencia para que pudiera ir comprendiendo cuál iba a ser la evolución de esta enfermedad. Cosa que cuando debutó con la leucemia fue más fácil trabajarla, porque las habilidades comunicacionales del equipo también ayudaron a que el trabajo fuera más fácil. Diferencian los distintos enfoques con el equipo de neurología había muchas dificultades dentro de comunicación dentro de los equipos. Lo que quería la unidad de cuidados intensivos pediátricos, lo que quería neurología, lo que decía oncología. Entonces eso también llevaba dificultad y llevaba a la mamá aún a que fuera más complejo comprender la situación de Leonardo. El estrés emocional que lleva al agotamiento y que lleva la capacidad de procesar la información de manera mucho más difícil. Y lo que les decía de múltiples especialistas y la coordinación entre ellos, que tampoco fue fácil. Inicialmente tomamos a Leonardo y nos enfocamos en lo que fue el control de síntomas, como decía Cintia, que es uno de los objetivos. En general, con buena respuesta, si bien, y la parte de rehabilitación también fue de mucha ayuda para la mamá también, porque los abordan de forma integral. Entonces los cuidados en la casa están enfocados a que esta mamá pueda facilitarse en los cuidados, se capacitan en distintas áreas,
y muy acompañada también, porque si bien partió en el hospital, después fue acompañada en su casa junto con el equipo de hospitalización domiciliaria y el equipo de oncología, de cuidados paliativos oncológicos. Como decía también Cintia, la importancia de esta visión como interdisciplinaria o transdisciplinaria yo creo que una de las cosas más importantes en cuidados paliativos es el saber trabajar en equipo, y es algo tan enriquecedor que ojalá uno lo pudiera transmitir a todos de lo valioso que es tener la visión de los otros profesionales que trabajamos en salud. Incluso y de la comunidad, de cualquier vecino, familiar, todas las opiniones tienen gran valor. Entonces, en este contexto de este caso clínico, cualquier duda me pueden preguntar. De la indicación de cuidados paliativos, ¿se debe referir a Leonardo un programa de cuidados paliativos y cuándo habría sido lo ideal? Identificar las necesidades, qué problemas se identifican en este caso, cuáles son las necesidades de Leonardo y de su madre, y cómo lo planificamos, cuáles son los objetivos principales y cómo sería el plan de acción. Eso es lo que nos gustaría como discutir así en grupo, qué es lo que piensan, les puedo contar cuál fue el desenlace final de Leonardo. Gracias, Maite, por un caso tan complejo, por todo lo que Muy hicieron fácil. por Leonardo y su mamá. Siguiendo esta esquema de discusión, ¿se debe de referir a Leonardo a un programa de cuidados paliativos pediátricos y cuándo hubiera sido lo ideal? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Puede ser por el chat. María de los Ángeles, sí, desde el diagnóstico. Recordemos que tenía una patología neurológica Claro. complicada, ¿sí? Desde el diagnóstico. El abordaje temprano es fundamental, se sugiere que sea lo más temprano posible, incluso desde la sospecha diagnóstica. Entonces, eso, como decía Maite, pues hubiera facilitado tal vez el acompañamiento durante el proceso neurológico y después, cuando irrumpe la patología de tipo hemato-oncológico, pues poder hacerlo. ¿Qué opinas tú, Maite? Sí, es que, revisando este caso como retrospectivamente, nosotros pensamos eso, si se hubiese abordado desde el inicio con un apoyo de equipos de cuidados paliativos, las conversaciones difíciles habrían sido, si bien siguen siendo difíciles, pero el abordaje habría sido distinto, con más herramientas y con una mamá más preparada a saber qué es lo que iba a pasar. Porque Sí. ella no tenía conciencia de que esta evolución de la esclerosis tuberosa con una epilepsia refractaria en el fondo llevaba a un deterioro constante, que la condición no iba a ser la misma, y ella estaba muy enfocada en que quería que Leonardo volviera a ser como era previamente. Sí, gracias. Y conecta también con algo que vemos mucho en los equipos, en muchos lugares, que son las referencias tardías, ¿no? Ya cuando el paciente tiene muchos descontrol sintomático o está en la etapa final de vida o demás. Nos preguntan si en Chile el cuidado paliativo se ofrece solo en la terminalidad o también lo dan para pacientes con enfermedades crónicas complejas. Claro, es lo que yo les contaba, los cuidados paliativos oncológicos están abordados desde el manejo del dolor y cuidados paliativos, que se puede hacer en cualquier momento de la enfermedad. Pero los cuidados paliativos universales, que se están implementando recién, abarcan más o menos entre 6 y 12 meses de vida. A Bien, esos pacientes está dirigido con plan de que en el futuro esto vaya creciendo. Pero todos los que hemos hecho cuidados paliativos tratamos como de ir generando y educando y como mostrando la importancia de trabajar con todos estos pacientes con estas condiciones de salud desde el inicio. Y que la visión paliativa esté dentro de todos nosotros, aplicado, educando desde el pregrado, desde las reuniones clínicas, en las reuniones de entrega de turno, como siempre tratamos de sembrar la semillita de lo que significa cuidados paliativos. Gracias. En cuanto a la identificación de necesidades, ¿qué problemas se identifica? ¿Cuáles son las necesidades? Y le doy la palabra
que tiene levantada su manita la doctora Mónica Ocio, y también Ana Karen Muñoz de Chile. Por favor, si nos pueden comentar sobre el caso. Hola, pues muchísimo gusto en saludarlos a todos, encantada de participar. Y yo creo que ese es un punto clave en toda América Latina. No tenemos la costumbre de hacer una planificación anticipada, pero tampoco de explicar claramente la evolución, la historia natural de las enfermedades. Entonces, en este caso, yo creo que uno de los puntos más álgidos es justo que la mamá nunca entendió cuál era el diagnóstico neurológico de base. Ella estaba enfocada en el diagnóstico oncológico, pero el Claro. diagnóstico neurológico no era claro para ella. O sea, ok, sí, me dijeron que tiene esto. ¿Qué es? No lo sé. ¿Cómo va a evolucionar? No lo sé, pero ahorita lo importante es el cáncer. Entonces, Ujú. muchas veces creo que eso es algo que nos falta mucho en cuanto a incluir a otras especialidades y a trabajar en equipo con otros especialistas para dejar claro que no es que la familia no entienda, es que a veces no nos estamos explicando adecuadamente. Bueno, esa sería mi intervención. Muchísimas Gracias, gracias. Mónica. Adelante, Ana Karen, completamente de acuerdo contigo. Maite, adelante. No, que lo que decía es súper importante porque en el fondo para el equipo de neurología era como la mamá está en negación, pero yo creo que nunca nadie explicó a lo que íbamos y finalmente lo que determinó el pronóstico de Leonardo fue su Claro, condición neurológica. sí. Hola a todos. Primero, saludar a Maite. Hola. Sí, yo soy su fan ya hace harto tiempo. Su hermana, Amaya, fue la neuropsicóloga de mi hijo. Yo trabajo en oncología pediátrica hace 6 años, pero además soy mamá oncológica. Así que tengo la visión puesta desde ambos lados, desde el personal de salud, también como de la experiencia propia. Y lo que iba a decir era básicamente lo que había dicho, oye, olvidé el nombre de la persona que habló antes que yo, que es netamente eso. La mamá claramente estaba en una visión centrada en el diagnóstico actual del cáncer y no entendiendo el diagnóstico inicial a largo plazo. Y eso pasa mucho, yo viéndolo desde el lado como mamá y como terapeuta, que nos pasa mucho cuando los diagnósticos están muy abordados desde el área clínico, desde el área médico, y entregamos mucha información donde muchas veces el paciente o el padre del niño no tiene el conocimiento del vocabulario clínico. Entonces hablamos mucho y tú después le preguntas a los papás, oye, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? En resumen, que va a estar bien, pero la verdad no le entendí nada. Entonces, ya, ok, dice, sí, pucha, lo que me acuerdo lo voy a buscar en Google. Y es como, no puedes buscarlo en Google, o sea, no es posible que como personal de la salud no podamos entregarle las herramientas fáciles que es la información a una familia que está siendo diagnosticado o que va a tener que ser acompañado en un proceso muy largo de tratamiento, ya sea uno o más. Entonces yo creo que la base siempre es poder asegurarnos como personal de la salud que esa familia de verdad entendió, hablándole con el idioma o las palabras más simples posibles, eh, siempre basado desde el amor y obviamente siendo súper respetuoso en lo que se va a decir, pero dejando eso súper en claro. Y creo que todo lo que yo quería decir ya fue abordado ya antes, así que nada más eso, como mamá también decir que esa parte también es a veces necesario no solo decirlo una vez, y que siempre es necesario ir como recalcándolo o también siempre obligar un poco a los distintos especialistas a hacer una comunicación inicial. 10 minutos reunirse que el neurólogo y el neurocirujano, por ejemplo, y el, no sé, y el gastroenterólogo tengan una comunicación pequeña, no solamente una vez a la semana en consejo médico, donde se pueda tener claridad de lo que se le está diciendo a la familia. Porque las mamás tenemos esta pequeña pérdida de memoria una vez que son diagnosticados nuestros hijos y lo que se nos dice, si no lo tenemos anotado, si no nos dice de forma clara, a las 2 horas se nos va. Entonces, eso es como una parte desde mi experiencia personal, paciencia con las mamás. A veces la cabeza no nos acompaña porque las emociones nos invaden, poder entregar información clara y siempre tratar de presionar a los otros
equipos médicos de poder entregar todos la misma información de una línea basal, o sea, desde la comunicación muy base para que todos sepan lo mismo, que los papás puedan entender el proceso, no solamente de ahora va a pasar esto, sino que en realidad, ¿sabes qué? Son 2 años, 3 años, esto es una condición degenerativa, esto va a pasar. Si después te va a tocar hacer exámenes y te salen alterados, es normal, no te asustes cuando veas ahí está lleno todo de asteriscos porque están alterados, es porque, no sé, post-quimio tuvo, no sé, daño hepático, qué sé yo. Entonces yo creo que eso es súper importante. Y eso. Muchas gracias, Ana Karen, por tu intervención. Maite, si tienes algo para responder. Sí, me gustaría hacer algo que dijo que es muy importante y que además es entrenable, que es la comunicación. Para La todos los comunicación sin duda es entrenable. Sí. equipos Y es la base de la relación entre seres humanos, pero en salud es aún más importante. No te escuchamos, Maite. Ahí me escuchan, ¿no? Creo que es por la conexión que se va. mejor, mejor, mejor. Ahí. Ya. No, que la comunicación es como la relación, No, Maite. ¿no? Creo que lo que alcancé a escucharte es que la comunicación es entrenable y que es una habilidad que podemos ir mejorando en los equipos y demás, y es fundamental. Tercera sesión de este curso ECO será es la cuarta sesión, sobre comunicación en escenarios críticos, para que no se la pierdan. Y bueno, pasamos a la última pregunta de la planificación de objetivos. ¿Qué harían? ¿Cuáles son los objetivos de cuidado? ¿Cuál es la adecuación del esfuerzo terapéutico que se hizo? Y ¿cuál sería el plan de acción? Me pide la voz Rosa Paredes. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo soy médica intensivista pediatra, de repente yo lo veo desde otro punto de vista, pero quería recalcar que a veces hay que tomarse el tiempo, porque me llegan muchos de estos pacientes a nosotros, de que yo por lo menos me puedo dar el lujo, porque creo que es un lujo, de dar un informe de media hora, 1 hora, para poder aclarar muchas dudas, que no solo es de mi parte, sino de enfermedades previas como en este niño, ¿no? Ya me ha pasado muchas veces que las mamás no entienden el diagnóstico, pero que ya lo habían conversado, ¿no? No entienden el diagnóstico inicial, no entienden el progreso, no entienden por qué en ese momento, cuál es el problema agudo, y a veces hay que tener mucha paciencia. Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo hay cuidados paliativos, y tengo la suerte que a veces la psicóloga está acompañándonos y me pide, ¿puedo escuchar su informe? Y la psicóloga nos brinda tanto un apoyo a ella como a mí para tratar de hacer entender al familiar la situación global del paciente. Creo que es un lujo que sí tengo, de veces de demorarme hasta 1 hora en el caso de conversar, pero creo que es importante recalcar. Y lo otro es que en mi caso, nosotros sí hemos recibido taller de malas noticias por parte de Procura, que bueno, no viene el caso, pero después la parte de donación de órganos, pero nos ha ayudado muchísimo a mejorar la parte de cómo dar las noticias, no solo la parte mala, sino también la buena, porque hay que identificarse con el paciente. No todos entienden lo mismo. A veces tenemos una barrera de idiomas, en donde el español es su segundo idioma. Nosotros tenemos muchas lenguas nativas. Entonces también hay que tratar de abordar esa parte. Y a veces, como en este caso, no tienen un problema, no solo es un problema emocional de la enfermedad, sino que es un problema social de fondo que hay que aprender a abordar. En mi caso tengo la suerte de cuidados paliativos sí nos apoya mucho y nos apoya desde el inicio del diagnóstico de enfermedad, o sea, no solo en la enfermedad final, sino en pacientes que, por ejemplo, tienen un diagnóstico oncológico desde el inicio, en pacientes con enfermedades crónicas desde el diagnóstico, para tratar de apoyar de manera emocional con los psicólogos y los médicos también de paliativos, que nos ayudan mucho como un medio de comunicación o un interceptor para mejor explicarles algunas cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Rosa. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Se escucha la terapia intensiva de fondo? Sí, discúlpame. No, Soy adelante. de Perú, en Lima, Perú. Ahorita estoy Desde- en un hospital de niños, sí, yo trabajo con niños. Perfecto. Gracias. Y pues vamos dando paso a la parte final del caso, ¿sí? Agradeciendo a Maite si nos puede decir qué pasó posteriormente. Bueno, finalmente, ¿se escucha? Te escuchamos, ¿sí?
eh, Leonardo presentó una recaída de su leucemia, una tercera recaída, que fue una recaída ya medular, y ahí ya ingresó a cuidados de fin de vida, pero el manejo con que tuvimos y las conversaciones con la mamá fueron muy distintas a lo que fue antes. Todo este trabajo que se hizo previamente y durante el tiempo que estuvo en su casa, acompañado del equipo de cuidados paliativos oncológicos, de domiciliaria, de rehabilitación, nos ayudó mucho a que la mamá seguía muy comprometida con el cuidado de Leonardo, y las conversaciones, si bien difíciles, fueron en otro contexto. Era una mamá muy receptiva, muy preocupada de los cuidados que necesitaba Leonardo en ese momento y muy enfocada a eso. No ya a discutir de la parte como terapéutica, sino más bien ella muy enfocada también en lo que eran los cuidados paliativos y el confort, y que Leonardo estuviera bien en su casa. Y falleció en su casa acompañado de su mamá. Fue un día muy crítico acá en Chile, porque fue un día que se cortó la luz a lo largo de todo Chile. Este paciente era dependiente de oxígeno, y todos los vecinos muy preocupados de Leonardo se consiguieron generadores de luz para... fue muy lindo ver todo el apoyo que logró finalmente la mamá y Leonardo en su casa. Gracias, Maite. Y bueno, creo que este caso ejemplifica el beneficio de un abordaje temprano, la comunicación como un eje esencial en el cuidado paliativo, el trabajo en equipo, multi e idealmente interdisciplinario, Tal cual. el no olvidarnos el binomio hijo-madre, todo niño tiene un contexto familiar que tendría, la planificación de objetivos, que también es importante, la adecuación del esfuerzo terapéutico, en fin. Gaby, Maite, Cintia, muchas gracias por esta sesión. Me gustaría, Gaby, si tienes algún aviso, que Sí, todos los que estamos y que podamos poner en el chat con una sola palabra o dos palabras, ¿qué te llevas de esta sesión? Recuerden, es la primera del ciclo de este curso ECO, Cuidados Paliativos Pediátricos para Latinoamérica, y poder tener la visión de lo que nos llevamos. Adelante, Gaby. Gracias de nuevo, Maite. Saludos hasta Chile. Cintia, saludos Gracias. hasta Costa Rica, y a todos en donde están. Saludos. sí, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Jorge, como siempre, maravillosa tu intervención. Cintia, qué sesión tan maravillosa. Y Maite, pues qué caso tan fuerte, y es mucho de lo que nos enfrentamos en nuestro día a día. Todos los recursos que nos dijo la doctora Cintia que nos iba a compartir, los voy a subir a la plataforma para que los puedan tener, y al grupo de WhatsApp. Les compartí ahí, quiero cerrar con esta frase de Helen Keller, que solos podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Entonces, esa es la razón por la que estamos aquí. De verdad, muchísimas gracias a todos los que están sumando en este proyecto. Les compartí también en el chat el enlace del Centro de Educación y Membresía, que es gratuito, de ICP-100. Y tenemos el nuevo curso, bueno, no es un nuevo curso, ya es un curso que existía, Cuidados Paliativos Neonatales, una introducción. Ya está disponible en español. Los invitamos a que se inscriban, es gratuito y lo hacen de manera sincrónica. Gracias a todos, gracias por sus preguntas. Como dijo Jorge, es la primera sesión. Espero que estemos en todas estas sesiones justo juntos, construyendo cada día eh, esta parte, esta compasión, esta empatía, esta calidad de vida por nuestros pacientes, por nuestras familias y también por nosotros, porque somos los que cuidamos y vamos a cuidar. Les quiero pedir un favorzote. Quien pueda, prenda su cámara para hacer la foto grupal de la sesión 1, por favor. Y mientras voy leyendo lo que ponen, Gaby, que Sí, porque llena fue un de cierre maravilloso que les pediste, Jorge, por favor. profunda esperanza, planeación, comunicación, motivación, comunicación efectiva, comunicación con compasión, comunicación y compasión, comunicación, planeación, compasión con amor, comunicación y tratamiento oportuno, comunicación eficaz y cuidado temprano,
comunicación bajo contexto, con compasión, mejorar la comunicación, compartir la necesidad de empezar a planear, retos, esperanza, conocimiento, redes, humanización, acompañamiento y compasión. Gaby, qué rico que todo lo que nos llevamos de esta sesión. Sí, qué maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias. Eso es nuestra semillita del día de hoy y vamos a aplicarlo desde hoy. Una cosa que empiezo a trabajar hoy y eso es lo que nos vamos a comprometer. Muy bien, listísimos. Ya les di chance de abrir su cámara, de darnos la peinadita. ¿Listos? Ok. Que todos nos vemos súper guapos, ¿eh? Todos nos vemos súper guapos. Muy bien. A la una, dos, tres. A ver, déjame cómo quedó, porque todos nos debemos de ver guapísimos. Quedó espérenme. Perfecta. Ah, ya, yo digo que quedó muy bien. Entonces, se las voy a compartir y les agradezco a todos. Espérenme, no me deja. Ah, y bueno, hoy nos extendimos un poquito más, gracias a los que se pudieron quedar. No me deja, Normalmente vamos a ser más puntuales, pero adelante. pero yo Gracias por creo el que compartir. tuvo queja. Todos se quedaron y les encantó, ¿cierto? Cierto. Sí. Espérenme, no puedo, esperen, no se vayan. Oh my God. Ok, no sé qué pasa con mi captura de pantalla. Recuerden que es Ok, importante que entren desde la plataforma para que se registre su asistencia y puedan obtener el certificado que otorgará ICPCN, la comunidad ECO, la Asociación Latinoamericana, San Youth, ¿sí? Entonces, se necesita esperen, que no se queda registren. mi. A ver, última, una foto más, por favor, porque no quedó. Una disculpa. Listísimos. Una disculpa. Qué bueno que era el que fue. Ok. Una, dos y tres. Ok, ya está, ya debe salir, por favor. Listo, está así salió. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Fue un gusto empezar esta nueva misión. Les comparto toda la información y que tengan un excelente día. Gracias, Jorge. Gracias, Cintia, Maite. Gracias a todos. Bye bye. Chao, lindo día.